Estudios de Animación ICAI y Producciones Cucurucho, con el apoyo de British Council, presentan Galaxia K, un mundo de animación. En este programa conocerás al poeta de la animación, el surrealista checo Jan Svanmeijer. Aprenderás cómo animar el vuelo de una mariposa. Y además te contaremos la historia de la animación stop motion en los estudios de animación ICAI. ¡Comenzamos! Jan Svanmeijer es un artista surrealista, poeta, creador plástico y cinematográfico. Estudió en la Universidad de Artes Aplicadas de Praga y luego en el Departamento de Títeres de la Academia de las Artes Escénicas de la misma ciudad. Sus comienzos fueron en el teatro y desde ese mundo realizó sus primeras contribuciones en producciones cinematográficas. Desde su primera película, El último truco, en 1964, ha creado un valioso conjunto de obras donde usa animación stop motion con muñecos, combinada con actores reales, papel recortado, objetos, esqueletos y otras partes de animales, y plastilina. Muchos son los artistas contemporáneos relevantes que se declaran profundamente influenciados y deudores de su obra. La incomunicación, la locura, la muerte y el absurdo son temas recurrentes en sus películas. El decálogo de Svanmeijer reúne sus ideas sobre la creación artística y es muy inspirador. Una de sus frases dice: usa la animación como si fuese una inspiración mágica. Animar no significa mover un objeto inanimado, sino infundirle vida, o mejor aún, despertarlo a la vida. Hola, te saludo desde Animateca, el planeta más creativo de la galaxia K. Y en el día de hoy vamos a aprender sobre la trayectoria de los cuerpos en el espacio durante una animación. Todo para que la animación nos quede bien chula. Acompáñanos. Lo primero que vamos a ver es el vuelo de una mariposa. Para ello vamos a utilizar una imagen de una mariposa impresa, aunque tú puedes dibujar tu propia mariposa, una cartulina, pincel, goma de pegar, cola blanca y una tijera para preparar nuestra marioneta mariposa. Lo primero que vamos a hacer es pegar la mariposa sobre la cartulina para que el material nos quede un poco más fuerte. Quitamos un poco de cola, pegamos bien todo el área de la mariposa, no nos conviene que nos quede despegada en ninguna de sus alas, en ninguna parte de sus alas, y luego las recortamos. La mariposa tiene un movimiento de alas aleatorio cuando se mueve por el espacio, de modo que cuando la vayamos a animar tenemos que mover sus alas en diferentes posiciones, pero también tenemos que trazar una línea imaginaria de qué recorrido va a ser nuestra mariposa. En el centro va a dar una vuelta y luego va a continuar su vuelo. Cada vez que realicemos una animación de ella sobre la superficie, tenemos que hacer dos cosas. Una, cambiar la posición de las alas y luego desplazarla de forma equidistante, o sea, la misma distancia entre una animación y la siguiente, siguiendo la línea imaginaria que nos propusimos que sería su trayectoria, para que nos quede de la siguiente forma.
igual cuidado debemos tener a la hora de mover un cuerpo en el espacio. Ya hemos visto antes en Animateca cómo animar un cuerpo rígido, una figura geométrica. Debemos tratar de moverla, de desplazarla por el centro, en física se llamaría el centro de masa, para que la figura se mueva de forma fluida. En este caso, sería empujarla por el centro y no por los extremos. Para hacer la animación sería, damos posición inicial y lo ideal es que siempre sigamos esa línea imaginaria durante la trayectoria. Las primeras películas con animación de marionetas en Cuba se realizaron en el Departamento Experimental de Animación Corpórea del ICAI. Estas fueron El Robo, de 1962, dirigida por Octavio Basilio, La Quimbumbia, de 1963 y Walo Walo del 65, ambas dirigidas por Miguel Fleitas. El departamento desapareció y sus trabajadores pasaron a otras funciones. ¿Y tú quién eres? Me llamo Walo Walo. ¿Quiere que le toque la guitarra? No, me entretendría y podríamos tocar. Transcurrieron más de 20 años para que la animación corpórea regresara al ICAI, con la producción de la obra experimental Resurrección. Este cortometraje de casi 4 minutos de duración utilizaba mayormente animación con marionetas y plastilina, y fue realizado por un grupo de artistas entre los que se encontraban Jorge Valdés, Milán Moya y Paul Chaviano. En el año 2009 se estrena 20 años, dirigida por Bárbaro Joel Ortiz en los estudios de animación ICAI. Esta película es considerada una joya de la animación cubana y ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales por la factura exquisita de sus atrezos y escenografías, la belleza de la animación artesanal y por ser tremendamente cubana. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. La animación con marionetas en el ICAI puede hacer gala además de un equipo de jóvenes liderado por Yemeli Cruz y Adanoe Lima, quienes han desarrollado una obra maravillosa, particular, cargada de detalles y de animación refinada. Entre sus obras más relevantes está La luna en el jardín y Los dos príncipes. Por otra parte, La esponja ha sido el material seleccionado por Paul Chaviano para los personajes de la serie humorística Mi Taller. Divertidas historias que tienen lugar sobre una mesa en la cual un grupo de herramientas se ven implicadas en graciosas situaciones.
La otra explicación que vamos a ver en nuestra visita de hoy a Animateca es cómo puede caminar una marioneta de las que hemos hecho en nuestras visitas anteriores con papel recortado. Yo propongo que hagamos un encuadre de la cámara donde el personaje solo se vea de la cintura hacia arriba y les voy a explicar cómo hacerlo. Igualmente tenemos que trazar una línea imaginaria que va a ser la superficie sobre la cual se va a desplazar el personaje. Cuando nosotros caminamos, fíjense en lo que pasa con la línea de mi cabeza. La cabeza baja y sube, de modo que yo me estoy desplazando en el espacio, pero a la vez mi cuerpo está moviéndose en este sentido. Por eso les decía que hacemos un caminado donde no se le vean los pies al personaje, porque que se vea el caminado de un personaje en una marioneta de papel puede ser algo complejo. Y entonces la vamos a desplazar en cada animación hacia adelante y la subimos y tiramos una foto. El personaje camina y la bajamos y tiramos una foto. Y así sucesivamente vamos a irla desplazando y subiéndola. Desplazándola en el espacio y bajándola. De modo que nuestro personaje, cuando camina, va a lucir así. Y así vamos a ver cómo la abuela Pirulina se mueve hacia adelante y hacia atrás. Hasta aquí nuestra visita a Animateca en el día de hoy. Hemos aprendido cómo animar una mariposa y cómo mover de forma más elegante los cuerpos y marionetas en el espacio. Espero que te embulles a hacer algún ejercicio de estos en casa. Y recuerda, por suerte la creación es infinita y todo lo que existe se puede animar. Nos vemos.